Urgente Colombia porque el gobierno de Gustavo Petro e incluso el mismo Petro enfrentan ahora dos amenazas, dos fuertes advertencias por parte de Estados Unidos y de sus congresistas. Se aproxima la desertificación y obviamente Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. Aquí le lanzan esta advertencia a Gustavo Petro por estar alineándose donde no debe. Mucha atención. Un gusto saludarlos desde Washington. Pues bien, Colombia enfrenta una doble amenaza. Por un lado, un recorte estructural que sería del 22% a la ayuda exterior para 2026, promovido por el congresista Mario Díaz Balar, y un debate inminente de un paquete de rescisiones que podría, en otras palabras, eliminar miles de millones en fondos ya aprobados para temas de paz, derechos humanos, entre otros. Pero miremos la propuesta del congresista republicano Mario Díaz Balart, quien no guardó absolutamente nada para criticar en pleno Congreso al presidente de Colombia, Gustavo Petro. The bill makes clear that those countries who are not willing to cooperate on issues El proyecto de ley deja of claro que direct aquellos países que no estén dispuestos a cooperar en asuntos de importancia directa para los estadounidenses serán responsabilizados. Los días de una política exterior estadounidense débil se han terminado. El proyecto de ley recorta o retiene la ayuda a países que ya no promueven intereses compartidos, como Colombia, debido a los francamente deplorables fracasos del gobierno de Petro para prevenir la violencia política, frenar el deterioro económico y contener a los criminales transnacionales. emboldening transnational criminals. Cabe recordar que el año 2023 tuvo una cifra superior a los 400 millones de dólares en esa ayuda exterior que aprueba el Comité de Apropiaciones de la Cámara aquí en Washington. Y por supuesto, a esto se suma que si se da ese recorte aprobado también hoy o mañana en la Cámara, pues también se recortarían fondos para temas de paz, desarrollo y derechos humanos, que tiene otra arista, y es que no solamente sería la ayuda para Colombia, sino temas de USAID que prácticamente está desfinanciada. Como dato de cierre, les cuento que en las últimas horas se reunió el senador republicano Bernie Moreno. Ustedes recordarán, un crítico acérrimo del presidente Gustavo Petro, pero esta vez para limar asperezas. Se reunió con el embajador Daniel García Peña en el Capitolio en Washington y ha mostrado toda la disposición para intentar mediar y fortalecer esa relación bilateral. Como lo hemos anticipado aquí en Red Más, viaja a Colombia, viaja a Cartagena y a Bogotá en el mes de agosto con una delegación bipartidista, o sea, miembros del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Así que una muy buena noticia para Colombia. Es la información desde Washington para Red Más. Juan Esteban Silva. Muchas gracias, Juan Esteban. Bueno, y ahí, ¿cuándo es que se sabe lo de la desertificación o certificación? Eso es en septiembre. Eso es en septiembre, sí, señor. Cada vez falta menos. Y nada que sale en la carta, ¿no? De lo de los aranceles. No sale todavía. Dio luces el ¿Qué es? presidente Trump diciendo que entre 10 y 15% podría ser como para el resto de países. No sabemos si hacemos parte de ese resto de países. Nosotros estamos en el 10. O si nos saca el resto de países, empieza a mirarlos con una lupa distinta. Es que, mire, cuando uno escucha este proyecto tiene que pasar por Senado y Cámara, es verdad, pero cuando uno escucha lo que está argumentando el representante Díaz Balart, pues bueno, difícilmente no le van a aprobar esto y no va a salir bien para Colombia. Pero yo creo que ellos van más allá de eso. Yo creo que unas sanciones fuertes a Colombia no le ayudarían mucho a los propios intereses de ellos. Sí, habrá que ver, una es discrecional del Poder Ejecutivo, que es las decisiones que se tomen alrededor de la desertificación. Esto es un proyecto que va por la vía legislativa, la promueve el representante Díaz Balart, quien además está en el Comité de Apropiaciones, es decir, el comité dentro de la Cámara de Representantes que decide el destino de los recursos, es decir, sabe de qué está hablando cuando habla de recortar ayuda y cómo hacerlo y demás. Vamos a ver si prospera o no prospera. Lo cierto es que podemos unir dos temas de este noticiero. El primero, estábamos diciendo, el gobierno colombiano bajando la guardia frente a los narcos, diciendo que les va a dar, los va a liberar los que están en la cárcel y hayan cumplido 5 años como mínimo, que puede ser que el proyecto pase o no pase en el Congreso, que a los que no están en la cárcel les va a cambiar la cárcel por una granja agrícola o no sé cuántas más, debilitando al Estado frente al crimen organizado del narcotráfico. Y lo que ha hecho Estados Unidos con su ayuda, en gran medida, es fortalecer la fuerza pública, fortalecer el sistema de justicia, los sistemas de investigación y de interdicción de Colombia y aparte de eso, dar alternativas a los cultivos ilícitos en Colombia.
Cuando uno se encuentra con que Estados Unidos recorta ayuda, no es, ay, tan antipáticos los gringos, ¿cómo nos van a recortar ayuda? Se está debilitando un andamiaje que es el andamiaje que está sirviendo a la vez para que dentro de las negociaciones o diálogos o lo que ustedes quieran del gobierno con ese proyecto de ley que pasará al Congreso, acaba de debilitar. Es decir, por un lado nos golpea, por otro lado nos golpea a los ciudadanos que tratamos de hacer país en medio de la legalidad frente a la ilegalidad. Ojalá no pase el proyecto en el Congreso de Colombia, ya lo dijimos, ojalá el gobierno de Estados Unidos en el Ejecutivo y en el Legislativo entiendan que hay que seguir ayudando a Colombia en los frentes en los cuales nos estamos debilitando por el momento coyunturalmente. El tema del carbón se nos volvió un problema a nivel nacional porque el presidente dice no le pueden vender a Israel por sus diferencias que el presidente Petro tiene con Israel y con los Estados Unidos. No se le vende más a Israel, pero es que Israel es el único que lo compra. Y el problema es que Israel le vende, pues le compra al que le vende. Sí, y si claro. Colombia no le vende, pues le compra a Australia. O sea que los únicos sobados con J mayúscula somos nosotros. Podríamos decir sobre eso que la atención del día es con el sector minero por cuenta de eso que usted acaba de resumir muy bien, Giovanni. El presidente está pidiendo que se procese a Drummond, a Glencore, porque le siguen vendiendo carbón colombiano a Israel, pese a que hay una directriz que se hizo a través de un decreto presidencial que va en sentido contrario. Hablamos con Fenalcarbón, ellos nos contaron por qué hay que dar cumplimiento a esos contratos que son de largo plazo y además las afectaciones que tendría suspender este tipo de mercados para la economía colombiana. El presidente Gustavo Petro insistió a la canciller encargada Rosa Villavicencio eliminar las excepciones del decreto 1047 del 14 de agosto del 2024 en el que se prohibieron las exportaciones de carbón a Israel. Sin embargo, en el decreto, en el artículo número 2, se especifica las restricciones en las que no aplica. Las mercancías que antes de la entrada en vigor de este decreto estén amparadas con una solicitud de autorización de embarque debidamente presentada y aceptada por la DIAN o con un formulario de movimiento de mercancías debidamente autorizado por el usuario operador. Las sociedades de comercialización internacional autorizadas que antes de la entrada en vigencia de este decreto hubieran expedido el certificado al proveedor. Los negocios jurídicos perfeccionados hasta la entrada en vigencia del presente decreto que generan una situación jurídica consolidada o una expectativa legítima. Este discurso ha causado de nuevo varias reacciones. La industria reitera que Colombia ha tenido en los últimos años un volumen de producción y exportaciones que se mueven entre los 70 y 60 billones de toneladas entre carbones térmicos y carbones metalúrgicos y que la mayor parte de los carbones producidos los exportan hacia diferentes destinos. La minería de carbón representa cerca de un 2% del PIB nacional, genera cerca de 70.000 empleos y representa pues, cerca del 90% de las regalías que se generan en el país. Y es que las familias de 10 departamentos del país viven de la producción del carbón. Cesar, La Guajira, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Córdoba. Tenemos una sobretasa de renta de 10 puntos a partir de la reforma tributaria del 2022. Tenemos un nuevo impuesto al carbono, el 25% de la tarifa. Tenemos un impuesto adicional producto de la conmoción interior del Catatumbo. Frente a la exportación de carbón a Israel, Cante recuerda que se da producto de un acuerdo comercial de más de 30 años. En el año 2023 estábamos en 3 millones de toneladas aproximadamente de exportaciones hacia Israel. Ya en el 2024 y a partir de agosto que se da el decreto presidencial que prohíbe las exportaciones, garantizando la protección de los contratos que se consideran hechos jurídicos consolidados, esos volúmenes se redujeron en aproximadamente 1 millón de toneladas y para lo que va corrido del año estamos viendo también cómo sigue disminuyendo ese volumen de exportaciones hacia Israel. Además se refirió a la... Ahí vemos cómo Gustavo Petro quiere dañar las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino también con Israel. ¿Qué problemita de este señor? Tiene delirio de grandeza, antisemita, antiestadounidense, no sé qué le pasa a este socialista. Aquí vemos este ultimátum por parte de Estados Unidos, congresista de Estados Unidos, donde advierten, se avecina un recorte económico sin precedentes contra Colombia.
el gobierno de Gustavo Petro contra la cuerda. Y el epicentro de la tormenta está en Estados Unidos. La administración estadounidense, junto a influyentes figuras políticas como el presidente, congresistas del ala republicana, ha comenzado a mover ficha para reducir de forma drástica los flujos de cooperación y de apoyo financiero al país, obviamente, Colombia, como forma de presión directa sobre el gobierno de Gustavo Petro. El congresista Mario ha encendido las alarmas con un ultimátum categórico al presidente Petro, advirtiendo que los aliados internacionales de Colombia no están dispuestos a seguir financiando un gobierno que se alinea con dictaduras, ataca a su propio sistema judicial y mantiene una retórica hostil contra la inversión extranjera, atacando a Israel. Mucha atención. Estados Unidos prende las alarmas porque Gustavo Petro está acorralando a Israel con el asunto del carbón. Y aquí le van a dar su tate quieto. Estados Unidos no va a subsidiar la autodestrucción de Colombia, advirtió el congresista, citando fuentes diplomáticas que ya habrían confirmado recortes millonarios en programas de cooperación, seguridad y desarrollo. Y se está a la espera que ahorita, en septiembre, se va a dar la noticia si desertifican o no a Colombia. Pero eso es lo que ya está en camino. Este otro golpe, que obviamente va a quedar mal parado Gustavo Petro como ya lo está. Según filtraciones desde círculos diplomáticos, el golpe económico se traduciría en la suspensión de acuerdos claves en la lucha antidroga, reducción de asistencia militar, congelación de fondos de ayuda para programas sociales y el bloqueo de préstamos multilaterales con respaldo estadounidense. Este recorte no solo dejaría al gobierno Petro sin oxígeno financiero, sino que evitaría y enviaría un mensaje demoledor al resto del continente. El gobierno Petro hasta ahora guarda silencio, pero dentro y fuera del país crece la percepción de que se avecina un aislamiento económico orquestado que podría desestabilizar y obviamente debilitar la recuperación del país y agudizar las tensiones sociales. La comunidad internacional comienza a retirarse lentamente del escenario colombiano por culpa de Gustavo Petro. Mientras Petro sigue sin correr, ni corregir, ni arrepentirse, ni retractarse. No va a corregir el rumbo. Petro no quiere corregir el rumbo. ¿Hasta dónde llegará este pulso? ¿Hasta dónde llegarán las intenciones dictatoriales de Gustavo Petro? Pueden violar de la noche a la mañana y están en la obligatoriedad de cumplirlos. Pero uno diría que a conclusiones de esto que está pidiendo el presidente, la primera la que usted señala, se violan tratados internacionales, señor. Continúe, Paula, entonces. Bueno, le estaba contando entonces que conclusiones de esto que pide el presidente, que se violan los tratados internacionales, que es lo que usted nos señalaba, se ceden mercados, sí, claramente Australia copa ese terreno que nosotros dejaríamos, y la afectación para la economía también es enorme, para esos departamentos y territorios que viven y basan su economía de este tipo de actividades, como Guajira, como Cesar, y que además lo hacen de manera regulada, legal, como tiene que ser. Mejor dicho, los que quedaron sobados con J mayúscula fueron los del pueblo vallenato y el pueblo de Sincelejo, porque ellos son los que viven del carbón. Y Santander ¿Listo? y Guajira, el mapa que nos mostraba la nota de Laura era muy elocuente de la cantidad de productores de carbón que hay en distintos lugares del país, pero efectivamente, como Giovanni dice, un par de departamentos llevan del bulto porque tienen una gran dependencia económica de este sector. Devolvámonos un poco a la primera instrucción que dio el presidente. No la dio ayer, la había dado tiempo atrás. Había dicho,
no se exporta carbón colombiano a Israel. Dos notas que ya Giovanni y Paula y la nota que hemos visto las han dejado totalmente claras. Número uno, el carbón colombiano que llega a Israel no está alimentando, por lo menos en su gran mayoría, ninguna industria bélica. Está alimentando los hogares, está alimentando industrias, pero no bélicas. Por lo tanto, pues esa clase de bloqueo no tiene absolutamente ningún efecto sobre la situación de la guerra que hay en Oriente Medio. Pero segundo, Colombia deja de exportar y ese mercado lo aprovechan otros, o Australia u otros países, mejor dicho, no se hace nada del lado de allá. Del lado de acá sí se hace mucho, porque es como el tema del presidente Petro luchando contra el cambio climático, yéndose contra la industria petrolera y carbonífera de Colombia, y el resto del mundo sigue produciendo y sigue contaminando y tal. No hacemos nada afuera, pero sí traemos los perjuicios adentro. Decía que nos devolvamos a la primera instrucción del presidente Petro ya hace un tiempo, ya hace unos meses. Lo que dijo en ese momento es: no exportan más carbón colombiano a Israel. Alguien, según nos decía anteayer en el Consejo de Ministros, lo desobedeció, no hizo lo que él quiso. Pues sí lo hizo, que es el decreto que dice se prohíben las exportaciones, salvo las excepciones. Y en la nota de Laura es tan importante destacar esas excepciones. Y hay una que habla de las situaciones jurídicas ya consolidadas. Es decir, aquel que ya tenga un contrato, hay que respetárselo. Porque pues yo no sé qué opinarán los demás, pero en Colombia todavía rige la ley y rige la seguridad jurídica. El que tenga un contrato hay que respetárselo. Esos contratos son de largo plazo, algunos, otros de corto plazo, por lo tanto los que están vigentes hay que respetarlos. Por eso, tanto el doctor Nariño de la Asociación Nacional de Minería como Paula lo recordaba en este momento, no desaparecieron las exportaciones colombianas de carbón a Israel. Desaparecieron aquellas que no tenían un contrato en firme, que se estaban negociando, etcétera. Pero lo que está ya contratado está contratado y además está cubierto y protegido por un tratado de libre comercio que no tiene más de 5 años entre Colombia e Israel, que además hace cumplir las normas. En últimas, lo que estamos atestiguando son los ímpetus autocráticos del presidente. Me acuerda tanto del difunto presidente Chávez cuando decía exprópiese, 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 instrucciones, 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 sin ver qué permite la ley, sin ver de qué manera se puede hacer. Lo que hizo el funcionario, que el presidente dice que lo traicionó, fue cumplir la ley en Colombia, y la ley en Colombia le da seguridad jurídica a esos contratos de mediano plazo. Vamos a ver qué sucede ahora. Así es. ¿Cómo es posible que Gustavo Petro quiera acabar con unos contratos que obviamente están firmados por 10 años, por 5 años, por 8 años? Mucha atención a lo que dicen aquí. Los contratos que se acabaron con Israel para las exportaciones fueron los contratos que se estaban negociando, lo que se iban, obviamente lo que se acababan y le daban otro año, otros 6 meses. Todos esos contraticos se acabaron, pero los contratos de largo plazo, 20, 30, 10, 5 años, se mantienen. Y Gustavo Petro quería romper eso, romper unos contratos que ya existían, que ya estaban firmados, que ya estaban pactados. Mucha atención a eso, porque Estados Unidos e Israel no están muy contentos. Gustavo Petro está caminando por donde no debe, se está metiendo con países que no debe. Y esto es preocupante porque obviamente va a afectar a miles de colombianos, a millones. Una tormenta diplomática y económica cae sobre el gobierno de Gustavo Petro. Esta vez la tensión se eleva tras la decisión del presidente colombiano de suspender exportaciones de carbón a Israel como medida de presión por el conflicto supuestamente en Gaza, lo que Petro presentó como un gesto ético y humanitario ha sido interpretado por Estados Unidos como un acto hostil, políticamente cargado, y podría tener consecuencias severas para la economía de Colombia. Desde Estados Unidos, importantes voceros del Congreso, junto con asesores cercanos al presidente, han lanzado una fuerte advertencia si Colombia insiste en politizar su comercio exterior y en romper relaciones con países aliados estratégicos de Occidente. Se expondrá a un recorte drástico de cooperación económica, militar y diplomática. Petro está jugando con fuego, dijo un alto funcionario
republicano. Romper relaciones comerciales con un socio como Israel no solo perjudica la estabilidad energética de este país, sino que lanza un mensaje claro de alineamiento con fuerzas contrarias al orden democrático internacional. Quieren decir que se está aliando con los enemigos de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Israel también respondió con dureza. Altos funcionarios han calificado la decisión de Petro como una traición y han advertido que Israel evaluará todas las relaciones bilaterales con Colombia, incluidas inversiones, cooperación, tecnología y acuerdos de seguridad. Incluso un diplomático israelí declaró que Colombia no puede pretender dañar a Israel sin pagar un precio político y económico. Ahí está. Mientras tanto, el congresista Mario Balat aprovechó y obviamente la coyuntura para enviar un nuevo ultimátum a Petro, señalando que sus decisiones impulsadas y populistas están llevando a Colombia hacia el aislamiento internacional. Ningún presidente tiene derecho a sabotear los intereses energéticos del país para satisfacer su ideología personal. La suma de presiones desde Estados Unidos, Israel, figura un escenario crítico. El gobierno Petro se arriesga a perder aliados claves, enfrentar sanciones directas y ver debilitado su ya frágil soporte económico. El carbón convertido como en símbolo de confrontación ideológica podría ser solo el principio de una fractura mayor. Ya hemos visto aquí que Petro quiere hacer lo que le da la gana y desde Estados Unidos y desde Israel le están dando su tate quieto, porque obviamente el presidente no está por encima de la constitución ni de la ley. Aquí en Colombia puede sabotear, pero internacionalmente obviamente se hacen respetar. Por eso los invito a todos ustedes a compartir este video, a suscribirse al canal. No olviden que hablaron con Manuel J. Vélez. Nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias por el apoyo.